pero el fruto de ser ejercitado en el proceso va a hacer que sea abundante y multiplicada la obra de Dios en tu corazón. Por eso es que el proceso no viene a destruirte, viene a perfeccionar la obra de Dios. La semana anterior a esta estuvimos enseñando sobre en el proceso. Y esta semana, pues este día, seguiremos ministrando la palabra de Dios y edificando sobre esta realidad presente que tenemos en el Señor por medio de su Espíritu. Creo yo que es necesario que dispongamos nuestros corazones para lograr dimensionar lo glorioso y lo poderoso que de parte de Dios nosotros podemos entender en cualquier escenario, y por qué no entenderlo desde la perspectiva correcta del proceso, ¿verdad? Porque a veces vivimos los procesos como que se acabó la vida, ¿verdad? Pero para alguien que logra dimensionar de alguna manera la vida espiritual, como lo hacía el apóstol Pablo, inclusive la muerte, decía él, era ganancia. Entonces, para nosotros los hijos de Dios, creciendo en el entendimiento y de la vida en el Espíritu, si lo entendemos de la manera correcta, vamos a dar cuenta que no perdemos, siempre ganamos, ¿verdad? Entonces, solo para recordarnos un poco de lo que vimos la semana o el domingo anterior, vamos a recordar algunas como partes que creo que son importantes para que podamos seguirle dando secuencia a la enseñanza del día de hoy. Estuvimos en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, viendo del 1 al 11, si no mal recuerdo, algunos puntos que creo que son necesarios. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Recordemos que estamos haciendo como una síntesis del domingo anterior a este. Vimos entonces en el versículo 1 que la palabra correr, si la podemos poner ahí, nos hacía saber que el correr viene del griego trecho, que significa avanzar con todo esfuerzo y propósito, ¿verdad? Eso fue algo de lo que el domingo pasado vimos, que cuando en el libro de los Hebreos se nos está diciendo que corramos, está hablando de esto, que avancemos con todo esfuerzo y propósito. Entonces sabíamos y nos detuvimos ahí un tiempo para definir que un atleta avanza con todo esfuerzo y propósito porque tiene clara la meta, ¿verdad? Tiene claro el objetivo y tiene claro el propósito. Entonces vimos que el objetivo, la meta o el propósito de avanzar con todo esfuerzo y propósito es precisamente llegar a la semejanza de Cristo Jesús, ¿verdad? Llegar a ese estado de madurez que nos permite experimentar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos una experiencia plena de vida, ¿verdad? Eso fue lo que vimos el domingo anterior a este. También vimos que la palabra paciencia, porque dice corramos con paciencia, y vimos que la palabra paciencia viene del griego upomoné,
que significa permanecer, soportar, permanecer bajo, y aprendíamos que se refiere especialmente a la capacidad que Dios nos da a los creyentes, a los hijos, para que puedan permanecer bajo o soportar los desafíos que Él le asigna. Es decir, que el escritor a los hebreos nos está invitando a que avancemos con todo esfuerzo y propósito, teniendo clara cuál es la meta, ¿verdad? Pero que corramos con paciencia. ¿Y qué es entonces la paciencia? La capacidad de soportar o estar bajo presión, llamémoslo así, y poder avanzar en medio de los desafíos que le son asignados. Es decir, esta capacidad Dios nos la da. Entonces esto es parte de lo maravilloso y lo glorioso y de los beneficios que tenemos en este nuevo pacto de Dios. Que Dios no nos dejó a la deriva, nos dio meta, nos dio objetivo, nos dio propósito y nos blindó, nos dio la capacidad o nos dio los beneficios para que nosotros podamos alcanzar la meta, alcanzar el objetivo, alcanzar el propósito para el que hemos sido escogidos, llamados, predestinados, amados. Entonces, esto nos hace ver a nosotros que primero, por medio de la obra espiritual de Dios, podemos correr. ¿Qué es correr? Avanzar con todo esfuerzo y propósito, ¿verdad? Y lo podemos hacer con paciencia. ¿Y qué es paciencia? La capacidad que Dios nos da por medio de su Espíritu de estar bajo presión y soportar, ¿verdad?, los desafíos que son asignados. Es decir, nosotros estamos equipados para soportar la carrera, para avanzar con todo esfuerzo y todo propósito en los escenarios o en los desafíos que se nos asigna. ¿Por qué? Porque no corremos solos, ¿verdad? Recordemos que la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento era que Dios en el Antiguo tenía a su pueblo de lejos. En el Nuevo Testamento Dios no solo está con su pueblo, sino está en su pueblo. Entonces de ahí este beneficio glorioso de poder correr pacientemente la carrera para soportar los desafíos que nos presenta la misma vida, ¿verdad? Tenemos claro eso, ¿verdad? Eso es parte de lo que vimos. Entonces también vamos a irnos al versículo 11 de Hebreos 12, que fueron los 11 versículos que estuvimos viendo el domingo pasado, en donde el escritor a los hebreos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, ¿qué dice? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, esto es glorioso. Estar en el proceso por la obra de Dios nos coloca en escenarios desafiantes, o incluso sin ni siquiera tener la obra del Espíritu Santo en nosotros, vamos a tener los desafíos. La diferencia es que vimos el domingo pasado que nosotros al crecer en esta mentalidad de proceso y entenderlo correctamente, vamos a saber que estos no son sucesos o eventos aislados, ¿verdad?, que suceden y acontecen y nos preguntamos por qué y Dios a mí no me quiere y todo ese tipo de conflictos de alguna manera son reducidos cuando entendemos que Dios, cuando nosotros estamos en el Señor, todo lo que sucede como eventos que están vinculados. Entonces claramente aquí nos está diciendo el escritor a los hebreos que en verdad la disciplina en un primer momento no nos da alegría, ¿verdad? Tal vez entramos a un desafío, a un escenario complejo y no empezamos a aplaudir y a sonreír, ¿verdad? Pero debemos comprender que si nosotros entendemos el proceso como parte de un todo, entonces sabemos que está ocurriendo porque hay una meta, un objetivo y hay un propósito. Y entonces
podemos. La propuesta de Dios es que podemos correr. ¿Y qué es correr? Avanzar con todo esfuerzo y propósito. Y lo podemos hacer pacientemente. ¿Y qué es pacientemente? Soportar por la capacidad que Dios nos dio la carrera que se nos asigna. Entonces dice, entendiendo esto en el versículo 11, a muchos en un inicio, o a todos, tal vez esto no va a ser razón de alegría. Pero veíamos entonces lo que también significaba la disciplina. Porque nosotros en nuestra mentalidad occidental entendemos la disciplina como cinchazos, paletazos, gritos, amenazas, ¿verdad? Pero en el contexto en el que esto está escrito, habla de una disciplina que hace referencia a ser instruido. Pero miren esto qué maravilloso, ser instruido mediante una capacitación propiamente, una instrucción que enseña, ¿verdad? Porque no es lo mismo que alguien nos grite, ¿verdad? Como nos pasaba de niños, deja eso, y el escándalo que hemos visto en las películas porque no lo hemos vivido, a entender que la disciplina en realidad significa una instrucción que enseña. Es decir, que la persona instruida, el receptor, se desarrolle de modo que alcance una plena madurez. O sea, esto es maravilloso. El objetivo y el propósito de esto es conducirnos a la meta. ¿Cuál es la meta? Ser instruido. ¿Para qué? Para alcanzar madurez. Y que la madurez sea plena. Entonces, con razón dice la Escritura que en un principio tal vez no nos alegra, pero después el fruto apacible de justicia resulta en gozo, porque hemos sido ejercitados en ella. ¿Y por qué hemos sido ejercitados en ella? Porque hemos vivido el proceso, no como un evento aislado, sino como un suceso vinculado a lo que Dios quiere hacer por medio de su obra espiritual en nuestras vidas. ¿Y qué es eso? Que alcancemos plena madurez, ¿verdad? David se enfrenta a Goliat posteriormente a ser ungido. Es decir, David no se enfrentó solamente por sus propias capacidades, sino porque había sido ungido por Dios para ser rey. Y nosotros, en esta gloriosa etapa espiritual en la que vivimos, estamos ungidos en Cristo Jesús, ¿verdad? Estamos ungidos en Cristo Jesús para vencer. Y eso le dio una doble seguridad a David, tanto que hay unas versiones que habla que le decían a David que no se enfrentara al gigante, pero David viene y dice, este gigante va a ser como un animal más que ya ha vencido. ¿Por qué? Porque él en la intimidad había sido ejercitado en cuidar las cuestiones, los asuntos de su papá. Entonces, cuando llega ese escenario en el que él se había ejercitado, Goliat no era más que un nuevo animal a vencer. Entonces, con esto cerramos la semana anterior para que nos demos cuenta la relevancia gloriosa que tiene el hecho de que seamos ejercitados en el proceso. Que el proceso no es un enemigo, ¿verdad? Porque a veces viene el proceso, rasgamos las vestiduras, nos tiramos, nadamos, insultamos un poco y después nos sentimos mal, ¿verdad? Y sobre todo después somos víctimas no de nadie, sino de nosotros, cuando en realidad en Dios podemos correr pacientemente. Estamos capacitados para soportar y vencer por medio de Cristo Jesús. Y no solo eso, sino alcanzar, ser ejercitados y capacitados para alcanzar plena madurez. Poderoso, ¿verdad? Bueno, entonces hoy entramos ya a la enseñanza del día de hoy, a la parte número 2. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, dice aquí el Evangelio de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Digan conmigo paz. Digan conmigo paz. Ahora digan paz. Eso, bro. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen,
yo he vencido al mundo. ¿Tendremos qué en el mundo? En el cosmos creado por el hombre, ¿serás qué? Afligido. Pero Jesús dijo, pero confía, porque yo vencí ese mundo. Y miren lo que significa confíen o confianza en esta parte de lo que vamos a leer. Habla propiamente de estar reforzado en el interior con el fin de irradiar una confianza cálida. Emitir miren cómo es esto, una osadía social. Es que es una osadía que alguien irradie confianza en medio de un escenario. Generalmente, ¿cómo nos vemos? Vamos acabados. O al menos yo, ¿verdad? Porque los demás no. Dice, una confianza cálida, emitir una osadía social para tener un corazón, ¿qué? Cálido. Miren qué lindo, qué poderoso. Jesús viene y nos está de alguna manera enseñando, y en esta parte de este capítulo nos está diciendo que era conveniente, ¿verdad?, que Él partiera para que Él pudiera estar presente. Y era importante que Él partiera ya resucitado y entonces ascendido para que entonces descendiera. Y al descender su Espíritu Santo, uno de los beneficios de ese descender del Espíritu Santo es de que en este mundo en donde seremos afligidos podamos tener paz, pero también que podamos tener confianza. ¿Y qué es la confianza? Estar reforzado en el interior, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque su espíritu, el espíritu del vencedor, el espíritu del perfecto, el espíritu del que lo es todo, ya no solamente está con nosotros, que lo está, sino ahora está en nosotros. ¿Para qué? Nuestro corazón esté reforzado. ¿Y por qué reforzado? Porque entendemos que el proceso no es un evento aislado, sino es un suceso vinculado que nos está instruyendo. ¿Y para qué nos está instruyendo? Para ser capacitados. ¿Y capacitados para qué? Para alcanzar plena madurez. Bueno, entonces vamos a darnos cuenta ahora sí, y vamos a regresar entonces, entendiendo esto, al libro de los Hebreos, nuevamente capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 12, que es, eso no lo leímos la semana anterior a esta. Y dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aquí el escritor hemos visto que está afirmando la fe de los judíos creyentes, ¿verdad? Muchos de ellos estaban abandonando su fe, otros, les contaba dentro del contexto, habían sido infiltrados por falsos maestros, falsos profetas, que les habían contaminado de alguna manera la enseñanza y el entendimiento. Y entonces el escritor a los hebreos les está enseñando cómo vivir este proceso de perfeccionamiento en el Señor. Entonces dice en el versículo 13: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué? Sanado. Versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí vamos a hacer ya una pausa en un momento. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios, que brotando, ¿qué? Alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahí vamos a hacer una pausa más adelante. No sea que haya alguno fornicario profano como Esaú, dice, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando Esaú heredar la bendición, fue desechado,
y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. ¿Cómo? Con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado a un nuevo monte, el monte espiritual, el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los quienes primogénitos, que están inscritos ¿dónde? En los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos ¿qué? Perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas que movibles, como cosas hechas para que queden las que inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, vamos a ir por partes. En el versículo 14 quiero hacer una pausa, porque dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tristemente, la santidad no ha sido entendida pues apropiadamente, ¿verdad? Hay muchas posturas sobre la santidad. Pero lo que la Escritura nos está enseñando sobre la santidad, y lo que la santidad en este contexto significa, es alguien consagrado y apartado por Dios. Es decir, algo que nosotros tenemos que tener claro es que la santidad no es el resultado de lo que nosotros en nuestras fuerzas hacemos. Es decir, nosotros no somos santos porque nos hicimos santos a la fuerza. Nosotros somos santos porque el santo nos hizo santos. Y es así como entonces estamos en la santidad. Es una obra que viene de afuera por medio del Espíritu Santo. ¿Espíritu qué? Santo. El Espíritu de Cristo, que entonces nos santifica. Y al santificarnos nos consagra, nos aparta, ¿verdad? Y entonces dice la Escritura que sin esa santidad de Dios en el corazón del ser humano, nadie podrá verle. Y hemos visto unas semanas antes de esta qué significa aprender a ver. Y aprender a ver es contemplar, inspeccionar, no de forma mecánica o casual. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando vamos a algún lugar y nosotros hacemos eso, ¿verdad? Que volteamos a ver y de repente hay un conocido que después nos dice: mira, me viste y no me saludaste. Lo que sucede es que tuvimos un ver casual o mecánico. Y no es de ese ver que nos habla la Escritura, sino cuando algo te gusta, por ejemplo, y decís: qué lindo, ya viste, mira, que estás contemplando. Esa es la diferencia entre un ver casual y mecánico y una contemplación. Es decir, para poder contemplar la obra de Dios espiritual, y se lo dijo en algún momento Jesús a Nicodemo, necesitamos de la obra santa de Dios.
¿Y cuál es esa obra santa de Dios? Que el Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones, para que entonces ahora, como el Espíritu se derramó en nuestros corazones, podamos contemplar al Señor y su obra, ver el reino de los cielos y poder contemplar la obra de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y es ahí donde también la carta a los Efesios 1:3 nos habla que somos bendecidos con toda bendición. Porque bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, habla de que nosotros fuimos elogiados por Dios. Pero fuimos elogiados por Dios por medio de Jesucristo, por su Espíritu Santo. Pero ese elogio de parte de Dios tenía un objetivo y un fin: no solo elogiarnos en Cristo, sino consagrarnos, apartarnos. Es decir, Dios por medio de Jesucristo nos elogia para apartarte. ¿Y para qué te aparta? Para ser un santo de Dios, que pueda ser útil en las manos de Dios, que pueda ser poderoso en las manos de Dios. Porque estos poderosos, gloriosos en Cristo Jesús por la obra de Dios son los que pueden ver a Dios, pueden ver a Cristo, pueden tener acceso al reino. Y por eso es que nacemos de nuevo. Cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama en nosotros, lo que surge es un nuevo nacimiento, y entonces surge una nueva criatura. Y esa nueva criatura está apartada, está escogida, está consagrada, ha sido elogiada para poder ver a Dios, ver su reino, contemplar la gracia de Dios. Por eso es que tenemos la oportunidad de recibir esta palabra y sentirnos dichosos, bendecidos, privilegiados, porque tenemos la oportunidad de estar en este mundo y no solamente ser afligidos y vivirlo como un evento aislado, sino como un suceso vinculado, porque somos escogidos de Dios, somos llamados de Dios, somos consagrados de Dios. Quiere decir que lo que estamos viviendo no lo vivimos solo para sufrir, sino para que ayude a la obra espiritual de Dios en nuestros corazones, y entonces cada día podamos alcanzar más madurez. Muy bien. Entonces nosotros podemos darnos cuenta claramente cómo la vida espiritual en Cristo Jesús y la vida del Espíritu Santo tiene claro un objetivo, tiene clara la meta. El apóstol Pablo mismo lo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino inclusive dejo atrás algunas cosas para proseguir a la meta. ¿Y cuál era la meta? El supremo llamamiento. ¿Y cuál es el supremo llamamiento? Cristo Jesús. Que cada día podamos ser más como Cristo en esta tierra. Por eso los escenarios no vienen a derrumbarte ni a destruirte, ni a acabar con tu vida, sino por el contrario, son amigos al propósito, a los que han sido consagrados y apartados para ver a Dios, para contemplar la hermosura de Dios. Y por eso el proceso para nosotros es un ejercicio que nos desarrolla en el fruto de la justicia de Dios, que aun cuando llegue el desafío en primer lugar o en primer momento, quizá no produce alegría como tal, pero el fruto de ser ejercitado en el proceso va a hacer que sea abundante y multiplicada la obra de Dios en tu corazón. Por eso es que el proceso no viene a destruirte, viene a perfeccionar la obra de Dios, viene a purificar la obra de Dios. A ti que como
como santo has sido llamado en Dios, a que ese carácter santo de Dios cada día pueda ser más visible en tu vida. Ay, pastor, pero usted me dice esas cosas porque no sabe. Mire, yo he comido gente, he matado. Es que el fundamento de nuestra fe no es ni lo tan bueno ni lo tan malo. Es Cristo Jesús. Tú no fuiste escogido por tus obras, tú fuiste escogido por la obra de Dios. Tú eres santo no porque te hayas hecho tú santo. Tú eres santo porque Dios te escogió, te elogió y entonces con su Espíritu te santificó. Para apartarte, para escogerte, para perfeccionarte en este proceso glorioso de vida. Es glorioso, es poderoso. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo de Dios renueve nuestras mentes y corazones, porque generalmente hemos visto el proceso como un castigo y que es una obra que viene a ayudar a lo que Dios está haciendo, a exponer cada día más el carácter santo que Dios nos ha dado. Miremos lo que dice el versículo 15. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿No es eso lo que pasa precisamente cuando vivimos el proceso como un evento aislado y no entendemos que hemos sido apartados para ser perfeccionados por Dios? ¿Qué es lo primero que pasa en nuestras vidas? Nos llenamos de amargura. Es que y Dios, ¿y por qué a mí? ¿Verdad? ¿Qué hice? Pues nada, es que fuiste escogido para ser perfeccionado. O tienes la otra opción, vivirlo en tus propias fuerzas y va a ser un evento aislado que simplemente va a generar frustración, amargura y dolor. O vivirlo como un apartado de Dios en esta carrera en la que podemos correrla pacientemente con todo esfuerzo y propósito, y saber que Dios nos dio la capacidad de soportar los desafíos. ¿Y por qué nos dio esa capacidad de soportar los desafíos? Para que podamos ser perfeccionados. El más interesado en que logremos la meta y el objetivo y el propósito es Dios, y por eso nos dio de su Espíritu. Amén. Miremos lo que significa esta palabra amargura. Miren, esta palabra amargura viene del griego enoch-leo y hace referencia al crecimiento de una planta venenosa que representa figurativamente al hombre que corrompe la fe, la piedad y el carácter de Jesús. Cuando vivimos el proceso como un evento aislado, no como un suceso vinculado que está sacando lo mejor de nosotros en Cristo, por Cristo y para Cristo, lo que sucede es que brota amargura. ¿Y a qué referencia está utilizando la escritura esto, o el escritor de los Hebreos? Como una planta que está creciendo venenosa, que representa figurativamente al hombre que corrompe la fe, la piedad y el carácter de Jesús. Nosotros no hemos sido llamados, escogidos, santificados, justificados, apartados por Dios y elogiados en Jesucristo, para que dentro de nuestro interior brote la amargura como una planta venenosa que va destruyendo nuestro interior. Y dice aquí, dejas de alcanzar la gracia y contaminas a otros. ¿Y esto por qué sucede? Porque simple y sencillamente estamos viviendo el proceso como un evento aislado, no como un suceso vinculado en toda una carrera en donde por medio de Dios y lo que está pasando estamos siendo fortalecidos y perfeccionados, justificados y santificados
porque son ayudadores o colaboradores de la obra de Dios en nuestras vidas. Si existe una forma de glorificar a Dios y de adorarlo, es a través del carácter que Dios forma en nosotros. Y la amargura lo que viene a hacer es a crecer como ese veneno, esa planta que nos aleja de la gracia. Yo no sé si ustedes han hablado en algún momento con alguien que está amargado, o con alguien que vive las situaciones como eventos aislados y no como sucesos vinculados a la obra gloriosa del reino de Dios en nuestras vidas. Lo que hay en sus vidas es dolor, amargura, frustración, queja, lamento. ¿Y por qué pasa esto? Porque olvidan la obra que está aconteciendo en sus corazones, en donde estamos siendo fortalecidos en el interior, en donde nosotros, como leíamos, tenemos confianza. ¿Y por qué tenemos confianza? Porque hemos recibido la fortaleza de Dios. Y esa fortaleza de Dios es la que ha vencido al mundo. Tú no vives este proceso solo. El más interesado en que se cumpla el objetivo es el que te llamó, el que te consagró y el que te apartó para llegar a la meta, para que la obra de Dios pueda ser glorificada. Por eso es que David, cuando vio a Goliat, vio un animal más. ¿Por qué? Porque él se había ejercitado en su fe. Van a haber escenarios que incluso en la medida que crecemos, los empezamos a ver ya no como al principio. Pastor, usted está diciendo que nunca más voy a sentir tristeza. No, lo vas a sentir. Dice aquí la escritura que cuando somos instruidos, capacitados, disciplinados, en un inicio lo que menos sentimos es alegría. Pero si nos ejercitamos con entendimiento, el fruto apacible de justicia va a ser evidente. Vive los escenarios, los desafíos, el proceso con entendimiento, no con amargura. Porque no solamente te vas a alejar tú de la gracia, sino probablemente puedas alejar a otros. Y es importante que nosotros dimensionemos y comprendamos que Dios nos apartó, Fernando, que Dios nos llamó, que Dios nos escogió, que Dios nos destinó y que la obra de Dios se está realizando. ¿O no? ¿Es gloriosa la obra de Dios? Poderosa, poderosa, abundante, fortalecedora, nos capacita, pone y evidencia de la sabiduría y de la inteligencia y de la gracia y de la justicia y de la santidad y de la verdad que hemos recibido en Dios. Vamos a leer lo que dice la segunda carta a Timoteo 1:7 y después regresamos acá. Y aquí está uno de los beneficios de esta realidad presente, gloriosa en la que vivimos, porque es abundante y gloriosa. Y dice que no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Y en la traducción la palabra cobardía significa alguien en desgracia. No nos ha dado un espíritu para estar en desgracia, sino de poder. Y aprendíamos en la carta del apóstol Pedro que dice que el poder es mediante el conocimiento. Conocimiento que es la epignosis, la información, pero que hace un epignosco, una revelación en nuestros corazones. Necesitamos lo que se dice, pero ahora necesitamos que eso que se dice sea iluminado en nuestros corazones. Que el rostro de Dios sea mostrado a nuestras vidas. Y entonces ese mostrar el rostro de Dios en nuestros corazones nos da el poder, el dunamis, la dinamita explosiva de un vencedor. Y de amor, la naturaleza misma de Jesucristo para amar. Y dice ahí, y de dominio propio.
Y miren lo que significa. Dominio propio viene de sofronismos y habla de algo que está verdaderamente moderado, de un comportamiento caracterizado por una mentalidad segura y prudente, sensata, que se revela como apropiado y correcto en determinada situación. Es decir, es adecuado porque concretiza la voluntad de Dios. En resumen, es templanza y autocontrol. Eso es lo que por medio del Espíritu Santo hemos recibido para vivir el proceso perfeccionador de Dios. No para correr como una gallina sin cabeza, sino sensatez, prudencia, templanza. Porque sabemos que está ocurriendo un proceso dentro de un todo que nos está introduciendo, conduciendo a ser capacitado para alcanzar plena madurez en Cristo Jesús. Por eso no estás solo, no lo vives solo. Aunque te sientas, no lo estás. Porque podemos sentir muchas cosas, pero que lo sintamos no quiere decir que sean verdad. Lo vivimos en Jesucristo y tenemos el espíritu de amor, del poder de Dios y del dominio de Dios. Por eso es que Dios te sostiene, Lisbeth, Dios te sostiene con su gracia, con su amor, con su entendimiento. Pero abre y disponte como lo has hecho tu vida, para que este proceso lo experimentes como un todo y no como un evento que me hace sufrir, sino que me conduce a la madurez. Eres una escogida, eres una amada, eres una bendecida, una justificada, una santificada, en Cristo Jesús glorificada. Es poderoso, poderoso. Como Esaú, ¿verdad? El versículo 16 decía que vendió su primogenitura por comida, figura de necesidad. A veces estamos vendiendo y subastando según lo que pase. La primogenitura que hemos recibido en Cristo. Y dice que Esaú después andaba pidiéndola, llorando la herencia. Pero ya era tarde para llorar. Ya ni siquiera alcanzó el arrepentimiento, dice. Pero nosotros los primogénitos en Cristo Jesús, dice, estamos escritos en el cielo. Vive el proceso como un primogénito en Cristo. Porque Dios te ha dado la capacidad de soportar y estar en los desafíos para llegar a la meta, el objetivo y el propósito. Ser como Cristo. Plenamente maduro. Eso no significa no llorar, no sentir. Es entender. Aun cuando se llora y se sufre. Entender. Aun cuando se duele, entender. Atravesar los escenarios en el camino. No es que no sucedan aflicciones. Es que para nosotros, los apartados en Cristo Jesús, es para qué suceden y no por qué suceden. ¿Y para qué suceden? Para que llegues a la meta, al objetivo y al propósito, perfectamente maduro. Prosigo, decía el apóstol Pablo. ¿A dónde? A la meta. ¿Y cuál era la meta? El supremo llamamiento. ¿Y qué era el supremo llamamiento? Cristo. El hambre hizo que Esaú vendiera su primogenitura. ¿Cuántas veces nosotros estamos a punto de vender la primogenitura? Tal vez por hambre, tal vez por afán, tal vez por ansiedad, o tal vez por nada más que nosotros. Nada
hay más superior a Cristo. Ni el hambre, ni un asunto familiar, ni un asunto económico, ni un asunto personal, ni un asunto laboral. Nada ni nadie tiene la supremacía más que solo Cristo. Miren lo que dice el versículo 22. Dice: sino que os habéis acercado ¿al qué? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Del Dios qué? Vivo. La Jerusalén ¿qué? Celestial. ¿Quiénes estaban en la Jerusalén celestial? A la compañía de muchos millares de ángeles. Por si no era suficiente, aunque Cristo lo es todo. Millares de ángeles. A la congregación, dice, de los primogénitos que están inscritas. ¿En dónde? En los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos ¿qué? Dios no llama a los perfectos, pero perfecciona a los que llama. Perfecciona a los consagrados. Perfecciona a los apartados. Dios, Él en sí mismo es perfecto. Pero esa obra necesita perfeccionarse en nosotros, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, porque a veces tenemos incontinencia, no solo verbal, ¿verdad? Pasa algo, todo lo que escupimos. Incontinencia mental. Estamos ahí bien drogados con todo lo que pensamos. Y eso se termina convirtiendo en un querer. Porque en esta gracia bendita, por la vida del poder de Dios operando y del dominio, tenemos un poder para decirle alto. ¿O no? Eso la misma ciencia lo comprueba. Ahora la neurociencia ha avanzado. Dice que si te sentás triste, te metas un lápiz en la boca y haces como que sonreís, y automáticamente empieza a cambiar tu estado de ánimo. Porque la mente está hecha para recibir órdenes. Pero ahí estamos, ¿verdad? ¿Y cuánto nomás nosotros como hijos de Dios? Que no solamente tenemos esas herramientas, sino además el poder de Dios. ¿O no? Y entonces, la propuesta de Dios es abundante, está enriquecida, como le diría Pablo a Timoteo, echa mano de esta vida eterna. Y miren lo que dice el versículo 24: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, el nuevo pacto bendito que nos da estos beneficios. ¿O no? Es maravilloso. Por el nuevo pacto entramos todos. Y por el nuevo pacto estamos en la Jerusalén celestial. Ay, pastor, yo hasta que me muera me voy a ir a la nueva Jerusalén. ¿Pero por qué? Si pues vivir aquí la nueva Jerusalén celestial. Y a Jesús le dijeron: ¿y dónde está el reino? ¿Aquí o allá? Y Jesús les dijo: ni dirán ni aquí ni allá. Ento, les dijo, del griego ento, dentro de sus corazones. Ahí está el reino. Estamos en la Jerusalén celestial, inscritos en los cielos. ¿Y gracias a quién? A Jesús, el mediador de este nuevo pacto. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Me voy a adelantar al versículo 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino ¿qué?
inconmovible. ¿Tengamos qué? Quiere decir que nosotros, como amados y escogidos de Dios, aunque nos puede doler, si algo podemos experimentar aún en medio del desafío más terrible, es estar agradecidos. Porque sabemos de que, aunque no lo entendemos ahorita, no sabemos qué pasa debajo de la tierra, Dios nos está perfeccionando. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Porque este no es un evento aislado. Es un suceso que va de la mano con lo que estás haciendo en mí. Y llegar a la meta, llegar al objetivo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Tengamos, ya es una instrucción del escritor, directa. Y mediante ella sirvamos, miren, a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando no, tristemente no tenemos, Dios no nos ha iluminado por su amor y su gracia. Caemos en una irresponsabilidad, yo no sé si les ha pasado. Y es culpar a Dios de todo y no hacernos responsables de nada. Porque a alguien hay que echarle la culpa. Y mejor si es así, entre comillas, para mí medio invisible, para que si es alguien personal, aquí nos agarramos. Pero dice, en todo ese proceso sea agradecido y sírvele a Dios con temor y reverencia. Nunca han escuchado por ahí que hay personas que dicen a veces así en medio de su escenario, y si no, que venga Dios y me... Cuando Dios en su gracia nos llamó y nos consagró para alcanzar madurez, ¿o no? Alcanzar la meta, el objetivo, el propósito. Y miren lo que significa la palabra fuego. Creo que la tenemos, sí, del griego pir. No vayan a pedir a la tienda así, mire, tiene pir, pero no la van a entender. Y miren lo que estaba diciendo el escritor. Hacía referencia a aquello que transforma todo lo que toca en la semejanza de sí mismo. Porque estamos leyendo el 29 que dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y por qué es fuego consumidor? Porque como fuego transforma todo lo que toca en la semejanza de sí mismo. El Espíritu de Dios, como un fuego sagrado, ilumina y purifica a los creyentes para que compartan cada vez más su semejanza. ¿Es por qué pasa todo esto? Porque es como un fuego que nos va limpiando, ¿verdad? Quitando todo lo conmovible de nosotros, para ir dejando todo lo inconmovible. ¿Y qué es eso todo inconmovible? La semejanza de Cristo Jesús. Por eso es ese fuego purificador. Es que es hermoso esto, ustedes. Vivir esto, entendiéndolo, nos cambia la dimensión de toda la vida. Y miren lo que dice, y ahí no acaba. ¿Y qué significa consumidor? Significa consumir enteramente, consumir hasta el final, de arriba abajo, es decir, exactamente, decisivamente. Lo consume todo, entera y completamente. 1 Pedro 1:7. Con razón dice el apóstol Pedro, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Te das cuenta? El proceso purificador de Dios, lo que está quitando y eliminando es cada día más nuestra humanidad, para que sea cada día más evidente la semejanza que tenemos con Cristo.
Esto cambia la perspectiva, ¿o no? Es por Él que vivimos. Es para Él que vivimos. Es en Él que vivimos. Es por Él que morimos. Es para Él que morimos. Y es en Él que morimos. Amén. El principio de contradicción nos enseña que algo no puede contradecir su propia naturaleza. Y aunque Dios está por encima de estos principios, que Él mismo los creó, por eso es que Dios no puede hacer algo diferente a lo que Él es. Y si nos introduce en el proceso, es para que su obra perfecta se haga evidente y salga a luz. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.